Bueno, buenos días, buenos y frescos días. Hoy vamos a hacer un zoom sobre un área eh, muy característica de la arquitectura, que son estos espacios que tienen sentido funcional, pero también simbólico, que son normalmente los espacios de la bienvenida, los espacios donde uno se orienta sobre cómo es un edificio, que son los halls, acompañados habitualmente por estos dispositivos, que son las escaleras, las rampas, que te permiten conectar o separar niveles. Le Corbusier decía que las escaleras separaban y las rampas conectaban. Así que, bueno, vamos a hacer un zoom en el sentido de enfocarnos, mirar con detalle este tema, y básicamente reflexionar sobre lo que está detrás de esta palabra hall y escalera. Como siempre, podemos mirar en la historia de cómo estos pares asociados han funcionado. Si tomamos por caso la Biblioteca Laurenciana y su hall y escalera, es un ejemplo paradigmático, y yo diría espectacular, de cómo está resuelto este tándem, ¿no? Fíjate que la escalera prácticamente ocupa todo el hall, el vestíbulo, digamos, y de esta manera, por esta tensión que generaba esta puerta, este acceso, este hall, esta escalera, se la toma casi como el fin del Renacimiento, ¿no? Es decir, esta tensión más característica del manierismo, me parece que es un espacio, digamos, paradigmático, simbólico, de qué sentido tienen el hall y la escalera en la historia. Unos años después, Andrea Palladio en la Villa Rotonda trabaja también la idea del hall, incorpora estos, si se fijan, estos lo que se llaman en historia los espacios poché, los espacios bolsillo, estos espacios de servicio que configuran, en este caso, al hall. Es decir, es casi la situación opuesta que la de la Laurenciana. En una ocupa todo el espacio y en esto genera el vacío. Pero son lecciones que están ofrecidas en la historia, de la cual podemos aprender, y se aprende, obviamente. Estos son manifiestos prácticamente. La idea del piano nobile que ves en este corte, esta gráfica, gracias a la ayuda del Dani Huespe, trabajaron dos de las adscritas de nuestra cátedra. Así que muchas gracias, Flor Besora y Paula Arevalo, que son las que están ayudándome con una gráfica que vamos a usar en la próxima clase, que es sobre justamente estos espacios servidos y sirvientes. Y bueno, creemos que estos halls y escaleras nos van a permitir, junto con la organización de los sistemas de circulación y los nudos de núcleos de servicio, organizar nuestra tipología y darle jerarquía institucional, porque estos vacíos, estas escalas, justamente son una estrategia, una herramienta para darle sentido y carácter institucional a lo que estamos haciendo. Voy a mostrar algunos ejemplos de estos halls y escaleras en maqueta o en proyectos que son parecidos a los que estamos trabajando, sobre todo en esta preocupación por incorporar la incidencia de la luz natural como un factor decisivo a la hora de organizar el espacio, ¿no? Y también de generar estos espacios convocantes. Fíjate, acá hay una combinación de escalera y de auditorio, grada, es decir, está siempre, digamos, hay muchísimas alternativas para poner en juego estas palabras, ¿no? Pero claramente son
una oportunidad de proyecto muy, muy potente, por eso la vamos a mirar en particular. Fíjate acá la idea del tallado de planos que suben y bajan, es muy simple como concepto, pero muy rica, muy expresiva como solución, ¿no? El dibujo siempre, fíjate, esto es un proyecto de unos arquitectos españoles, fíjate el hall, la escala del hall que tiene unas múltiples alturas, una pasarela, luceras arriba, un hueco que indica que y está inclinado, quiere decir que acá hay una escalera o una rampa, y un lugar a donde llegar, y esto es también muy, muy claro, muy expresivo, del sentido del hall, es decir, que te permite entender cómo entras, cómo te moves, cuántos niveles tiene. Fíjate, acá se ve claramente el edificio construido ya, está la pasarela, están los huecos arriba, está el acceso y la rampa, transformado aunque está oculto en este muro, está claramente legible en el espacio. Esto es un hall, digamos, ¿no? Hay ejemplos, esto es un hall como muy, muy sereno, digamos, hay otros más enloquecidos, voy a mostrar varios halls muy, muy intensos. Hay un arquitecto chileno muy, muy excelente, digamos, les recomiendo que lo miren, José Cruz Ovalle, tiene varios campus universitarios, uno en Santiago y otro más reciente en Viña del Mar, de la Universidad Adolfo Ibáñez, y realmente tiene una riqueza espacial, este es el de Viña, totalmente descomunal, yo diría, de una expresividad increíble, quizás un poco excesivo, pero no deja de ser un ejemplo de lo que se puede hacer con un hall. Estos son los aularios que vemos acá, y lo que vamos a ver es este espacio de aquí, este hall de acá, y estos halls menores. Fíjense, aparentemente ahí no se ve demasiado particular ni interesante, pero estos son sus dibujos. Muchos de estos arquitectos contemporáneos chilenos se caracterizan por un dibujo muy, muy exquisito. Bueno, les recomiendo que lo miren. Y este es el hall de este campus. Combinaciones de pasarelas, rampas, escaleras, estos salientes que expresan con balcones, digamos, participan de la riqueza del paisaje interior, a pesar que están en lugares con un paisaje exterior también descomunal, ¿no? El de Santiago está al pie de la cordillera, en unos lugares realmente privilegiados, con visuales muy, muy notables. Y este es el de Santiago, y el anterior es de Valparaíso. Esto me hacía acordar a varios arquitectos. Tiene algo de Sisa siempre. Sé que no le gusta mucho que lo comparen con Sisa, con Stephen Hall, pero digamos, tiene esta arquitectura muy plástica que hace recordar también, no sé si lo conocen, este es el Maxi de Roma, de Zaha Hadid, donde también en el hall estas circulaciones son trabajadas como esta especie de artefactos negros, pero son también artefactos de luz. Fíjate, acá está combinando las pasarelas y las escaleras con la luz nocturna, digamos. Una que hemos visto nosotros a lo largo del año es también la Biblioteca de Seattle, de Rem Koolhaas, de OMA, digamos, en donde acá el hall es prácticamente una plaza. Ha tomado un fragmento de la ciudad y le ha puesto un cobertor, porque llueve mucho y hace mucho frío, y es un pedazo de la ciudad más. Pero fíjense cómo resuelve este auditorio en el hall, un auditorio abierto que tiene su acceso ahí, a su vez la escalera, que la vamos a ver más adelante también, marcada. Pero es la ciudad que le han tirado una lona impermeable arriba, y esto también lo hemos cruzado nosotros con los instrumentos que usamos para pensar estas cosas. Esto es una maqueta de OMA, y ahí ves vos cómo está trabajando la idea de este hall, de esta conectividad con la enclave urbano, y este lugar donde vos mirás la escala del edificio y sus sistemas de conexión.
Es decir, nos preocupa también la, la, la reflexión sobre los instrumentos con que producimos estos espacios tan significativos dentro de la arquitectura, ¿cierto? Algo de eso hemos visto. Estas son obras, una obra paradigmática de Koolhaas, este Centro de Convenciones en Agadir, en donde, fíjate, acá la idea, bueno, habla del desierto, mira, se me emociona el turco cuando digo esto, habla de los barrios, de cómo se construyen los barrios en estos lugares, y habla del oasis, del bosque de columnas, y entonces el hall no es otra cosa que un encuentro entre este techo y esta tierra, ¿no? Resuelto en medio de las dunas. Realmente una obra espectacular. Pero vamos a terminar esta parte de los halls con una obra mucho más serena, mucho menos enloquecida. Digo, como para que vean que no se trata de hacer geometrías complicadas o complejas para producir buena arquitectura, para nada. Y un ejemplo de esto es el Museo de Arte Británico de Louis Kahn en New Haven, en Connecticut. Entre Boston y Nueva York está la Universidad de Yale, tiene su sede en este pueblito. Hay un montón de obras de arquitectura muy, muy reconocidas, y esta es una. Esto es un plano de obra, fíjense, el plano de obra de la planta baja. Esto tiene unos subsuelos y para arriba tiene 4 niveles. Y uno ingresa, el edificio por fuera es como muy austero, y simplemente ofrece, digamos, estas calles están ofrecidas como comercios. Me hace acordar a Seinazalo de Álvar Alto, es decir, el edificio ofrece toda su planta baja para la ciudad, salvo esta esquina. Bueno, acá en este sector que aparece a la derecha hay como una especie de patio inglés, hay una grada que te conecta con la salida de un auditorio, pero todo el gesto de acceso urbano es este cuadrado que está grisado acá, que es como la antesala, el invite, una plaza. Esto está entre la ciudad y el edificio, digamos. Hay una placita abierta de un solo nivel que va a ser la conexión con el sistema de halls y espacios vacíos de la planta. Ahí tenés los comercios, que son unas cafeterías, librerías, y de golpe hay un acceso, un invite, una plaza, con una tensión, porque es muy bajo el nivel de este zócalo, como ven. Y entras ahí, y bueno, ya acá a resguardo, estos son todos lugares con climas muy ásperos, digamos, hace frío, y acá te recibe el edificio y alcanzas a vislumbrar este interior, que vos, si lo ves en la planta baja, aparece como si fuese esta forma media extraña, este rectángulo, pero como en el nivel superior hay un puente, para decirlo así, que pasa acá, hay una viga, vos lo percibís como un cuadrado, es decir, perdón, como un cubo, que acá lo ves en el corte. ¿Se entiende? Es decir, acá aparece con esta forma, pero esta pieza pasa en el nivel superior, entonces lo vas a ver como un cuadrado. A su vez, vos ingresas, acá está la recepción, y acá está el núcleo de circulación, que también es la puerta de este auditorio, y por ese núcleo de circulación vas un nivel más arriba a otro hall, que es este que estoy marcando acá, y que ves en este corte que funciona por sobre el techo del auditorio. Entonces son dos halls, uno de recepción y otro organización de esta parte del museo. Entonces el museo son las salas alrededor de estos patios. Bueno, con ese simple argumento logra una riqueza espacial pocas veces vista. Bueno, cuando estás entrando, así se ve, digamos, el hall, te recibe este espacio de 4 niveles, la viga que recibe todo el puente, y ahí se ve el acceso al tambor de circulación tan conocido en este edificio, ¿no? Mirando al revés, vos entraste por acá y acá estás en la recepción.
Bueno, como siempre, dibujar para aprender, dibujar para descubrir, dibujar para interpretar, dibujar para mirar con atención, dibujar para memorizar, dibujar para capturar climas espaciales y detalles, digamos, que por ejemplo, una cosa que conversamos con Nacho, fíjate cómo retranquea la columna acá y le va quitando espesor, igual que había hecho en unos años antes en la biblioteca de Exeter, ¿verdad? Bueno, si pasas por debajo de la viga puente, te vas a encontrar con el núcleo circulatorio, que tiene ascensores para las personas y ascensores montacarga para las piezas de posición, y después este núcleo circulatorio que te permite recorrer, digamos, los 4 niveles. Acá vemos el hall desde el primer nivel. Acá estamos viendo el núcleo circulatorio y el hall, digamos, de la parte posterior, que está pensado, vieron como esas casas inglesas que tienen una chimenea y en las paredes está llena de cuadros. Bueno, esa es la imagen que tiene Kahn para este sector del museo, y vos fíjate cómo lo materializa. Acá hay una cosa interesante. Estamos en el segundo patio, por decirlo así, en el segundo hall, y acá funciona, digamos, en esta área y en este otro costado, la colección de libros raros y una biblioteca que es hermosísima. Es más, la gente que trabaja acá dice que en realidad esto es una biblioteca con un museo incorporado. Y hay unos rincones de lectura realmente deliciosos, ¿no? Creo que lo vamos a ver más adelante. Este es el tambor que aloja su escalera, que a su vez es una referencia a la escalera del Museo de Yale que tiene enfrente. Kahn unos 20 años antes. Acá estamos, esta obra la termina justamente cuando muere Kahn, que es 1974, y unos 20 años antes había construido, cruzando en diagonal, el museo de la Universidad de Yale. Este es el Museo de la Colección de Arte Británico, que es uno de los museos de arte británico más importantes del mundo. Entonces decía que acá vemos que tiene 3 niveles, estamos en el segundo patio, acá está la colección de cuadros, y este nivel de abajo es la biblioteca, que tiene, como les decía, unos rincones de lectura absolutamente deliciosos, que nos hacen acordar también a los cubículos de lectura de la biblioteca que había hecho en New Hampshire unos años antes. Acá estamos viendo el tambor, que está en un interior de una especie de cuarto, de gran hall, pero que a su vez yo veo el interior y el exterior, es decir, una cosa de una complejidad espacial realmente increíble, construido con una precisión y una contundencia. Scully, el amigo de él y profesor de historia, siempre lo define como un constructor, ¿no? Es siempre un hecho físico muy contundente la obra de Kahn. Y siempre evocando una especie de silencio, de arquitectura fuera del tiempo, fuera de las modas, ¿no? En las antípodas de Kahn, pero un arquitecto que lo respetaba muchísimo, Luis Kahn, y que le interesaba muchísimo su obra, el genio catalán Enric Miralles. La hemos visto esta obra cuando estudiamos el programa, y yo les había mostrado una planta programática de esto. Esta es la Cámara de los Legisladores, y él imagina este edificio en un parque que está abierto frente a una montaña que se llama la montaña de Arturo. Dice, lo que hago es un parque con unos auditorios al aire libre, y los representantes que están sentados en esta Cámara son solamente algunos de toda la gente que está sentada afuera. Es decir, genera la idea que hace un gran escenario, un gran auditorio exterior, y luego hace estas piezas que recuerdan quizás a barcos, y el hall está abajo de esta parte, que es donde vimos
creo que con poco éxito, algunas de las animaciones, filmaciones que hicimos en el lugar. Pero esto es de una complejidad increíble. Fíjense, esta es la escalera de acceso al sector de la cámara desde el hall. Y ahí están las columnas, bastante complejas, y cada pieza de estos lucernarios hermosos, al lado de un edificio viejo. Esto es de una complejidad realmente al límite, ¿no? Este es el hall, ahí está la escalera que te lleva a la cámara, y bueno, dibujar, para, como decía antes, capturar climas, entender, interpretar. Creo que es muy, muy lindo poder captar esa construcción de atmósferas, dijera Peter Zumthor, y ver cuáles son los recursos que usa el arquitecto para poder hacerlo. Bueno, ahora vamos a hacer, nos encontramos con una escalera y un descanso, hacemos un descanso de unos minutos y ya seguimos. Ahí, Nacho, si querés podés poner pausa. Dale, pongo. Nunca mejor usado la palabra. Y esto es una parte, yo diría, crucial, entenderlo, espero que se pueda entender lo que quiero decir. Esto es un proyecto de una casa que hicimos hace muchos años, y uno ve esta escalera, y lo que quiero pensar es que esto sea una escalera, esté pensada, pero normalmente nos pasa que esto no es más que una reserva de espacio. Habrá una escalera ahí, en el mejor de los casos, si ha habido el proceso de cargar con ideas este gráfico. Me parece que muchas veces nos pasa que hacemos este símbolo, y con eso nos quedamos tranquilos de que hay una escalera en el proyecto. Eso es lo que voy a tratar de desarmar, digamos, en esta segunda parte. Entender la complejidad que tiene la arquitectura, y piezas como las escaleras, particularmente, voy a mostrar varias, mirando a los maestros, deteniéndome en una, en la que mostré recién de Enrique Miralles en el Parlamento de Escocia, que es una cosa de una potencia descomunal. Por eso digo, esto debiera ser así, entender que este símbolo que usamos es un símbolo, una reserva de espacio, un código, si no lo cargamos de reflexión. Porque esto, así usado, el dibujo como símbolo, está en las antípodas de la arquitectura. Nosotros tenemos que reflexionar y cargar esa reflexión y esa exploración y la creatividad en estos gráficos. Si lo usamos como estereotipos o símbolos, bueno, estamos reduciendo la arquitectura, le estamos quitando su dimensión significativa principal. Espero que eso se entienda. Pero bueno, vamos con la segunda parte. Esto es Barrio Providencia, enfrente de la Isla de los Patos. Está el río, se siente un poco el frío porque está cerca de la cancha de Belgrano. Y bueno, esto que está acá son unos huecos que hacen los chicos de Barrio Providencia y bajan por esta barranca de greda típica de Córdoba, de arcilla, y usan mil y una formas de bajar, de conectar este nivel con este. Es decir, usan los pies y las manos en estos escalones, digamos, que están en la barranca del río Suquía. Ahora, es interesante porque esto expone, digamos, una dimensión de la escalera que es, según la pendiente que tenga, es cómo se relaciona con el cuerpo. Es decir, cuanto más pendiente tiene, más implica el uso de los brazos con los pies. Y esto tiene que ver con que es de esas partes en donde la arquitectura, ya digo, hace sentir el cuerpo. Es el camino inca, que les recomiendo que lo hagan cuando vuelva la normalidad, que te vas caminando desde el kilómetro 88, te bajas del tren y haces algunos kilómetros, son 3 días se pueden hacer, y vas desde Corihuayna, China, hasta Machu Picchu caminando, y ahí te vas a acordar y vas a experimentar lo que es una escalera, porque hay unas escaleras que son interminables,
y ya digo, que comprometen el cuerpo, los pies y las manos. El Cuervo se dio cuenta de esto cuando hizo, en una de sus primeras obras fue un frigorífico, un matadero de vacas, y usó una rampa, obviamente porque las vacas no podían andar en escalera, y usó una rampa, y ahí descubrió justamente la posibilidad plástica, aunque no lo construyó, sí se dio cuenta del valor que tenía la rampa para conectar. Y ahí es que dice justamente que la escalera se separa y la rampa conecta, y es un par asociado que él siempre usa, las rampas y la escalera como dos formas de conectar, ¿no? Y también tiene que ver lo de la multiescalaridad que siempre mencionamos como una característica del proyecto, porque es una característica de la arquitectura, que lo grande y lo pequeño está todo junto y todo acontece a la vez, citando a Joseph Kettles, desde esta rampa vehicular, por decirlo así, que administra la pendiente de esta montaña en este zigzag para que tenga una pendiente razonable para los vehículos. A su vez hay un camino acá que es el que siguen los chicos que te van pidiendo plata cuando vas subiendo el carro, te hacen la gracia de que ellos van más rápido que el colectivo que sube y baja. Y después estas terrazas que escalonan la pendiente para generar las terrazas de cultivo, y a su vez esta saliente, que son estas huellas de piedra saliente como ménsulas. Me parece una foto increíble. Entonces digo, hay algo en relación al cuerpo, la mirada, que ya digo, el Corbulo lo aplica muchísimo en sus proyectos, y también justamente él dice que lo de las rampas tiene que ver con que libera a los ojos de los escalones, y vos podés recorrer la arquitectura con la vista sin comprometerte, digamos, con lo que sería una escalera. Esa es la diferencia entre la rampa y la escalera. Esto es el proyecto de Sociedad de las Naciones de Le Corbusier, que se enojó muchísimo porque perdió el concurso, pero bueno, está llena de estas rampas monumentales, y fíjense, este sistema de rampas y escaleras que propone acá es algo que vamos a verlo, por ejemplo, en las obras de Kahn en Daca, o yo me imagino que Vilanova no podía no estar al tanto de ese sistema. Estas rampas tienen en la Facultad de Arquitectura, en la USPI en San Pablo, tienen 7 metros de ancho, ¿no? Ustedes lo conocen, este edificio abierto, un paradigma del espacio y el hall, ¿no? Y esta es una protesta de los estudiantes ocupando el hall, por eso digo que es una pieza fundamental para entender la relación entre significado y arquitectura, no es un mero recurso funcional. Ya que estamos con los brasileros, miren esta exquisitez de Pablo Méndez, en donde esta escalera tiene como una ensancha acá, como quien se derrama en el jardín, en el espacio abierto. Funcionalmente no tiene ningún propósito que sea más ancha, porque no se agrega ningún flujo, pero miren lo que permite invitar a la gente a acceder al nivel de uso de esta vivienda, que bien moderno, obviamente, está levantado y genera un nuevo cero. El Cuervo también explora la potencialidad como escultura de la pieza de la escalera, ¿cierto? Ustedes saben, el Cuervo a la mañana pintaba y hacía esculturas, y a la tarde hacía arquitectura. Y dice, no hay que ir mucho más lejos para entender el secreto de mi obra. Esa exploración, esa relación con el arte lo caracteriza. En la Ville Savoie, esta es la rampa que te va a llegar, que atraviesa desde el nivel 0 hasta la terraza y te permite activar esta famosa ventana que transforma la naturaleza en paisaje, en sus palabras. Ese es el sentido de la ventana y el recorte, dice, transformar la naturaleza en paisaje. El Cuervo coleccionaba postales, tenía una colección de más de 2000 postales, y esta es una postal que consigue de Bogotá, un secador de café, y que me parece que esta especie de super rampa no está tan lejos de lo que hace en la Villa Hoche. No sé si es previo o posterior la construcción de una u otra, digamos, pero él fue muchas veces a Colombia, hizo un plan de ordenamiento para Bogotá muy importante, y esto es una obra más temprana, me parece, pero fíjense en la Villa Hoche,
explora esta idea de la rampa que te libera los ojos, pero lo que sí te digo, tienen una pendiente impresionante, es decir, para subir tenés que usar este pasamano en una especie de soga que te permite apuntalarte, y para bajar también esto te permite frenar, porque si no, te digo, tienen unas pendientes que ahora serían como absolutamente inaceptables, ¿no? Y en la misma casa hay un pequeño hall de una escala deliciosa, y propone esto, que es una genialidad del maestro suizo, una escalera con un piso de baldosa, es nada, revoque, nada de la nada, y hace este balcón, que estamos todavía atragantados con esta sutileza escultórica y este manejo de la forma y de la luz, ¿no? Ahí está el hall, por acá se accede hoy a la Villa Roche, y es la Fundación de Le Corbusier, es la sede de la Fundación de Le Corbusier, así que acá te vas a encontrar con los archivos, con los libros que publica la Fundación habitualmente, ¿no? Acá está la rampa, esta pieza blanca que vemos es el espacio que vimos recién donde está la rampa, y el espacio de más altura. Esto es cerca de Burdeos, hace un barrio, Le Corbusier es un barrio para obreros, tiene un problema, por supuesto, en este momento, si están las fotos de vos ves los autos antiguos y la gente vestida como en la década del 30, como lo ves, como estas casas realmente cayeron muy mal, digamos, eran como una especie de golpe, digamos, en la sociedad conservadora, y están las fotos cuando él inaugura estas viviendas, que después tienen un problema, claro, no se las habilitan, no le dan agua, entonces queda abandonado y son una ruina, bueno, y hoy son patrimonio de la humanidad. Así que el tiempo, bueno, pone las cosas en su lugar. Bueno, lo muestro porque esta escalera de conexión entre la terraza y este nivel de la vivienda, se la hemos copiado todos los arquitectos del planeta, y bueno, lo consigue hacer en una casita, nada, son un plan de viviendas. Esto, otras viviendas obreras, en donde dice, propone una diagonal para que la planta alta tenga la dignidad de la mayor distancia, dice, y entonces toma la diagonal de la casa y produce esta escalera, y ahí pone un placarcito, increíble, con nada. Otro ejemplo de cómo con nada se puede hacer mucho son las dos casitas que hace en París, la Maison Jaoul, que tienen un nivel de exquisitez increíble. Yo creo que un poco el subsolar sale de ahí, ¿no? Y la escalera con el púlpito de Ronchamp también es otro paradigma que se lo hemos copiado todos los arquitectos del mundo. La escalera de emergencia del cuarto nivel de la unidad de habitación, ustedes saben que hay una calle pública a esta altura, entonces al final propone esta pieza de conexión entre el cero y esta calle en el cuarto nivel. También en Marsella, esta escalera en la terraza, ahí se ve el mar, una viga y estas piezas plegadas, digamos, transformadas también en una escultura. Nuestra querida Casa Curuchet en La Plata, y vemos de cómo la rampa de la Casa Curuchet posiblemente sea una evolución o una referencia de la rampa de la casa de la Ville Savoie. Lo que mostraba antes sobre el tándem escalera-rampa, Pablo, me tenés que pasar algunas fotos actuales. Pablo tuvo la suerte y la oportunidad de visitar muchas de las obras de Le Corbusier, creo que la mayoría que hace en India. Hay un grupo de obras que están bueno, ya saben, en Chandigarh, en Phuket, pero hay otras que están en una ciudad más al sur, que es Ahmedabad, y esta es una de las obras, yo diría cumbres de Le Corbusier, que es el Palacio de los Hilanderos, donde se reúnen una vez al año los dueños, los varones del algodón, y le ponen precio al algodón. Entonces, bueno, esta era la sede de los hilanderos. Un ejemplo de una arquitectura en donde con la estructura genera envolvente, genera condicionante, genera la expresión y genera toda la estructura en un edificio realmente
una potencia, yo diría, pocas veces igualada, ¿no? Y ahí tenés la rampa y escalera y el hueco del hall de acceso, y es eso el edificio, es todo, ¿no? Pero está bueno que Ahí, están sí, vinculada la idea de hall, escalera y rampa, las tres conviven como en el mismo espacio, no claro, hay una idea separada de las piezas, sino que están como claro. conviviendo. Y vos fíjate que con eso vuelve expresivo el edificio, ¿no? No es que tenga que buscar un lenguaje después, es eso, son los parasoles al este y al oeste. En realidad al oeste, hacia el este está el río, entonces hacia la otra fachada, no esta, hacia la otra fachada lo que hace son un espesor que recorta el río como paisaje, ¿verdad? Y después, fíjate, en el interior también hay una escalerita muy simple, eh, y toda detallada, hasta cómo van las tablas, todo, ¿no? Y a su vez una paleta, este gris con el blanco. Fíjate, esto es un baño para Le Corbusier. Creo que esto es uno de los puntos altos de la historia de la arquitectura del siglo XX, de cómo con un baño podés hacer una escultura cuando tenés una mirada integrada, y compleja, ¿no? El mismo Cuervo, visitando otra de las obras que hace en Ahmedabad, es la villa, la casa Shodan. También tenés otra escalerita en donde repite esta idea de la villa cremallera, ¿cierto? Y, bueno, la espacialidad propia, abierta, apropiada, digamos, para el clima monzónico de esta zona del mundo, ¿no? Y ahí ves la escalerita, como un ejemplo más. Hay edificios que son directamente escaleras, es otro de los edificios del Corbu en Chandigarh. Pablo también tuvo la oportunidad de estar en esta otra zona del mundo, Tokio, acá a la vuelta, literalmente, en donde, fíjate, genera esta abstracción tan oriental, esta pieza, y mirá cómo descompone, digamos, la pieza de acceso. La escalera, un puente, y todo separado, son tres piezas. Si lo ves del otro lado, como siempre hace, un lado es ciego, el otro lado es abierto. O en Firminy, que este es el centro cultural, donde después de Chandigarh es el lugar con más obras juntas de Le Corbusier, porque está, como hemos visto, San Pedro, la iglesia, el centro cultural, que estamos viendo, de esta piedra, de esta escalera apoyada en la roca. Hay una unidad de habitación muy hermosa y hay un estadio. Esto es en la universidad, la ciudad universitaria de París, donde tiene dos edificios. Primero, si no recuerdo mal, está el pabellón suizo, y este es el pabellón de Brasil, en donde crea esta escalera, se accede por acá, das la vuelta, sube por allá. Mira lo que hace con la columna, la viga y la escalera. De vuelta nada y de vuelta todo, ¿no? Es realmente una cosa apabullante. Alguien que me parece del que tenemos que aprender muchísimo es Álvar Aalto. Creo que es el único arquitecto contemporáneo que le hacía sombra a Le Corbusier, porque realmente entiendo que no tenían buena relación, pero hay muchas cosas de Álvar Aalto que a mí me hacen pensar que Le Corbusier sí lo miraba con mucha atención. Bueno, por lo pronto la pasión por el dibujo, el registro de la historia, en este caso, fíjate, este croquis sobre una ciudadela con estas graderías en una ciudad italiana, y que Álvar Aalto después reconstruye en muchas de sus obras esta idea, por ejemplo, de colina artificial. Otro día podemos estudiar la obra de Seinazalo, que es increíble, pero básicamente genera una colina artificial con un patio, un hall interior, que no lo voy a mostrar ahora, pero sí esta idea de la gradería incorporada como elemento clave del paisaje. Otras obras de Álvar Aalto, en donde las escaleras son el tema. Fíjense acá, esto es increíble, te muestra esta escalera, y esto es una obra en Finlandia, no me acuerdo el nombre ahora, y en el envolvente hace otras dos escaleras que te permiten subir de dos maneras diferentes.
yo creo que algo de eso toma Rem Koolhaas en la exposición que hace en Venecia hace poco, en la Bienal de Venecia, cuando la cura Rem Koolhaas, hace justamente esto, que es algo de lo que yo he hablado en algunos de los teóricos, de cómo la escalera condensa, de cómo la arquitectura te afecta, el modo que te mueves en el espacio, y entonces propone estas tres formas de subir, o estas formas, fíjense esta, no es exactamente rampalera y va cambiando de pendientes, al revés de lo que hace Amancio Williams en su célebre casa, y acá esta gradería, es decir, me parece que, bueno, son todas ofertas para aprender la riqueza, como dice Henry Miralles, me interesa la arquitectura que no es hipócrita y es capaz de no esconder la complejidad que le da origen, ¿no? Acá en la manzana jesuítica hay una escalera de Miguel Roca, donde es una escalera circular, no es caracol porque es muy grande, pero te sirve para experimentar, y le pongo esta foto a propósito para que vayan y lo experimenten, y midan qué pasa cuando recorres la escalera con 45 centímetros, con 60 o con 80 centímetros de huella, de cómo son distintas experiencias espaciales, algunas más cómodas, otras no. Sí, es raro porque si caminas por el perímetro exterior tenés que hacer como 2 pasos y te vas quedando Claro, como rengo. Sí, sí, es tal rarísimo. cual, por eso espero que tengan la suficiente curiosidad para experimentar y aprender, que no es cuestión de hacer formas, sino son formas que alojan la vida, ¿verdad? De este monumental edificio, de este monumental conjunto, que tiene esta plaza que funciona como una especie de super hall, no me voy a ocupar más que de un detalle, porque voy a dar una clase más adelante explicando este edificio, que es uno de los puntos altos de la arquitectura del siglo XX, que son los laboratorios Salk en La Joya, en California, de Louis Kahn. De esto solamente vamos a mostrar una parte de una escalera. Fíjense el perfil de acero extruido que usa como pasamanos, ¿no? Para toda la eternidad, digamos. Y en una vivienda, el pasamanos es de madera y tiene otra vocación, digamos, ¿no? En el Kimball, voy a mostrar dos. Una es una rampalera, o sea, estos planos son inclinados, lo ven ahí, lo pueden ver por la sombra, es decir, es una mezcla de rampa y escalera. La rampa está en cada peldaño, está inclinado, y también está calculado para que sea cómodo de andar. En el interior hace, yo diría, la versión en chapa de esta madera, porque lo que hace es tomar una chapa gruesa de acero inoxidable y plegarla y enroscarla, digamos. Una maravilla. Y fíjense, en otro edificio, un parque que hace Nueva York, que está construido después de la muerte de Kahn, que es también descomunal, y también lo voy a mostrar en otra clase, una cosa increíble. Miren lo que hace con un poco de adoquines, de granito, que lo que usamos nosotros acá, y unos árboles, y la perspectiva y la geometría. Bueno, está hecho a lo egipcio, digamos, con piezas de piedra maciza, una cosa descomunal. Pero fíjense, ahí dice, está firmado Louis Kahn Architect. Miren la baranda acá. De vuelta recurren al modelo que había empleado en el Kimball, ¿verdad? Esto está justo enfrente del edificio de Naciones Unidas, que es este edificio que proponen varios arquitectos, entre ellos Le Corbusier y Oscar Niemeyer, que en lugar de hacer los típicos edificios de ventanitas, lo que hacen es una gran ventana. Y fíjense, algo que estoy percibiendo últimamente, es la relación entre estos edificios y Brasilia, porque podés ver esta cúpula y este plano, son muy parecidos al conjunto que pocos años después va a producir Niemeyer en Brasilia, en el Capitolio, ¿no? Rampa en el Parlamento de Daca de Louis Kahn, que claramente
alude al Palacio de las Naciones de Le Corbusier y esta idea de hall, donde se expresa el vacío, la escala del edificio y el sistema circulatorio. Zumthor, en varias de sus obras, tiene algunas propuestas bien interesantes sobre el uso de la rampa. Esto es un museo que hizo hace muchos años nunca me acuerdo el nombre, pero fíjense, en realidad es un edificio que tiene dos partes. Esta especie de gema blanca brillante, y una parte administrativa que la hace al lado más bajo y negro. Es como aquellas estrategias que te permiten expresar el programa del edificio y usarlo como un motivo de la expresión, digamos, del edificio, ¿verdad? Lo que quiero mostrar acá, esto es una caja como de hormigón, que tiene un falso cielo raso de vidrio, bueno, hay que verlo en corte, pero lo que quiero mostrar es de cómo la escalera de servicio, la escalera de emergencia, simplemente con el uso de la luz, y en esta especie de escama que reedita la envolvente banalizada de vidrio, que fue banalizada durante el siglo XX, digamos, el Curtain Wall de vidrio, con un simple recurso lo transforma, digamos, en el leitmotiv de este edificio, ¿no? Es decir, claramente un pensamiento integral que está viendo la oportunidad que tiene, en este caso, fíjense, la transparencia de generar toda la expresión del edificio. Bueno, llegamos al maestro de Rotterdam. Hemos visto a lo largo del curso varias veces este edificio porque es paradigmático en muchos sentidos, pero es claro que el sistema de circulación continuo, como una especie de espiral y de escalera que va expresando, digamos, de distintos modos en la fachada, que hemos estudiado cuando vimos programa, cuando vimos tipología, cuando estudiamos espacios llenos y vacíos, está detrás, digamos, de esta obra genial de Koolhaas en Berlín, bien digo. O parecido a la que había propuesto Kahn, de liberar una esquina del edificio, en este otro proyecto de Koolhaas, es la puerta, y después la propia losa te cita que acá hay un auditorio que continúa, digamos, fíjense como con nada, simplemente relacionando cosas, consiguen volver expresivo, y el recurso digamos, de la escalera y los halls son claves en cualquier buen proyecto de arquitectura. Parece que este era fan de algunos de los muchos fans que hay en el mundo de Guerra de las Galaxias, ¿no? Porque en la ópera de Porto hace esta especie de nave, y deliberadamente la escalera de acceso aparece casi como una especie de alfombra de máquina espacial que ha descendido y ha desplegado su escalera, ¿no? Me parece que es muy evidente, muy, muy deliberado. Y fíjate, para exagerar eso, la baranda es absolutamente invisible, que es de vidrio, para que tenga énfasis esta placa, digamos, por la que asciende la gente a esta nave. Estamos hablando de la ópera de Porto, ¿verdad? Ya vimos en Seattle, pero ahora lo que voy a mostrar es la escalera mecánica, que la señala de color amarillo para que no haya ninguna duda de cómo se accede desde la plaza a una de las cajas, uno de los libros que apilan y generan esta maravillosa biblioteca. Bueno, nos merecemos otro descanso breve. De cómo la arquitectura transporta o adhiere o expresa significados, esto es un ejemplo maravilloso, que es el acceso al cementerio de la Igualada, que es la obra con que el mundo conoció a Enric Miralles, un concurso que gana y construyen cerca de Barcelona, junto con Carmen Pinós, y bueno, esta escalera justamente es parte de la puerta de acceso de este maravilloso cementerio. En uno de sus proyectos, fíjense acá como escalera, descanso, estructura, está todo, como siempre, mixturado en Miralles.
y evidentemente una cita de la arquitectura lecrusiana que él por supuesto sigue mucho. Miren, esta es la casa, la Clota se llama, y en la biblioteca propone esta escalera que le permite el acceso a los distintos niveles de la biblioteca de la casa. O este ejemplo maravilloso de la complejidad que ofrece subir la escalera o entrar por la rampa, como dos opciones de sortear el desnivel de esta construcción. El rectorado de Vigo también trabaja la posibilidad expresiva de las gradas, la escalera y el descanso, todo con lenguaje corbusierano y lenguaje de Miralles, ¿no? Una obra de arte. Son todas obras que valen la pena mirar, por lo menos hoy están disponibles, podés ver los videos y en libros, en publicaciones. Obviamente no es fácil viajar y ver todas estas cosas, pero si puede, Vigo es un campus universitario, por ejemplo, es muy, muy interesante lo que hace con la estructura, bueno, una arquitectura increíble y una genialidad pocas veces vista en la historia de la arquitectura. Hay un texto, creo que es de Keglas, que compara lo que habían hecho Le Corbusier. Ustedes saben que Miralles se murió a los 45 años, y compara lo que había hecho Miralles, Mies y Le Corbusier hasta los 30, suponete. Muy bueno. Bueno, esto es un fragmento de una escalera del Parlamento de Escocia, que también es un edificio, como hemos visto, un fragmento de una complejidad espeluznante, pero esta especie de invite, de puente, de conexión, es como sacarle el jugo a este tema en arquitectura. Me parece que esta foto es una lección en sí misma. Y bueno, las que les decía antes, esta escalera que conecta el hall con la sala, el chamber, con la cámara de donde están los diputados, que tiene también este espesor, este revestimiento, esta pared, digamos, fíjate cómo transforma un tema que podría ser meramente funcional en una pieza, en una escultura. Este es el hall, y este es la punta de la escalera. Ahí está el guardia. Y ahí se ve la contraposición que hace entre el sistema de la escalera con su madera y sus piedras grises, y el sistema de los barcos en acero y en luz. Y en la multiescala le llamamos nosotros a esta preocupación por atender detalles como, por ejemplo, el pasamano de la escalera, los antideslizantes, todo a la vez. Me acuerdo, Turco, que cuando estaba acá te mandé fotos de esto en vivo, te estaba mostrando la escalera, ¿te acordás de eso? La foto del tren también. Sí. Last Train to London. Último Yo me lo tren. imagino, esto es como estar abajo del mar, y está este sistema de rocas y de barcos y de luces y de olas y de movimientos. No sé, son sugerencias que hacen la forma, ¿no? No es que sean una forma unívoca de leerlo, pero sí tiene esta capacidad de emocionar, ¿no? Si alguna vez nos volvemos a encontrar presencialmente, les voy a mostrar los videos de esto porque realmente son hermosísimos. Miren el detalle que tiene cada cosa, ¿no? El pasamano, la forma que se toma, cuando da la vuelta. Fíjense este sistema ahí de fijación entre el pasamanos y esta pieza, este barral de madera. Esto es lo que decían recién del ferrocarril. Esto, volviendo a Londres, esta es la estación de trenes de Edimburgo, y se me ocurrió mirar, justamente estaba esperando el último tren a Londres, y veo esta pieza de fijación de los trenes, tan propios de los ingleses, que me parecía que era una referencia que podría haber tomado Miralles o no. El punto está en que, como dice Goethe, tomo lo mío donde la encuentro, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el maestro Sisa,
yo creo que es una especie de orfebre, de tallador, ¿no? Son volúmenes muy simples, lo que él siempre parte. El tema es cómo los empieza a tallar. Después, fíjense, esa indicación de que acá hay una escalera que te permite, digamos, resolver la funcionalidad de este bloque, pero también te permite hacer expresiva esta fachada, ¿verdad? Esto mismo lo hace en otras escalas. Hay una escalinata alojada en esta gran quiebre en uno de sus edificios institucionales. Otra preocupación, fíjate, bien Le Corbusieriana, está la oferta de la rampa y la oferta de la escalera y el punto de llegada. Una obra maestra que hace aquí en Porto Alegre, digo aquí porque no estaba tan lejos, en la época que había aviones, es la sede para la Fundación Iberê Camargo, que aloja la obra pictórica de este maravilloso artista brasilero. También recurre a la expresión de las pasarelas y las rampas, y esto está frente a la laguna, y bueno, toda la ciudad se abre a la laguna, y él hace una cosa muy extraña, pone una sola ventana, digamos, muy pequeña, para relacionarse con el paisaje. Y en el interior, ahí está la ventana, y en el interior, bueno, evidentemente hay una referencia al Guggenheim, ¿no? Hay quienes ven también unas referencias a la obra de Lina Bobardi, y le preguntaron si se había remitido a Lina Bobardi, y él contestó que no, que él creía que él y Lina Bobardi lo que habían estado mirando era el Guggenheim. Y el Guggenheim de Wright, bueno, fíjate, esto es una ventana que genera entre estos brazos, estos tentáculos que, digamos, salen del edificio. Para mí es la mitad, es un Guggenheim transformado, porque la mitad es visible, la otra mitad es invisible, ¿cierto? Es decir, vos por fuera ves la mitad de los brazos, los tentáculos estos. Pero si alguien resuelve de manera creativa y unitaria y espectacular la idea de hall y escalera, es Wright en este edificio, ¿verdad? En donde reescribe el programa pensando que la sala de exposiciones son las rampas. Es decir, el sistema circulatorio es el sistema expositivo, si lo viéramos en términos programáticos, sea de una creatividad insólita, ¿verdad? Nuestras maquetas de papel, por cierto, están presentes, que las puedes ver de arriba y de abajo. Esta es una escalera circular que tiene pensadas las dos instancias. Scarpa también, otro orfebre, está presente. Y don Luis Barragán, fíjate, en esta escalera bastante ascética y peligrosa, digamos, pero cómo asocia la idea de escultura, de obra de arte, y con la puerta de la habitación y la escalera transformada en un solo gesto. Hay unos edificios, le preguntaron una vez a Pablo Méndez cuál era el mejor edificio del mundo, y él contestó las pirámides. ¿Y por qué? Y porque son la maquinaria de su propia invención. Vos, para fabricar la pirámide, hacés la pirámide. Dijera Louis Kahn, formas que son el registro de su hacerse. Y hay edificios que no son las pirámides, pero que sí tienen esta voluntad de trabajar con la circulación como tema, digamos, predilecto. Hay obras de Stephen Hall como esta, que está en Noruega, o esta, no sé si no está en Corea o en algún país del sudeste asiático, en donde, bueno, la escalera es tan increíble que yo supongo que vas cumpliendo años a medida que vas recorriéndola acá, pero son estos edificios que son las escaleras en sí mismos, ¿no? A veces monumentales como este, o a veces una simple vivienda donde, fíjate de cómo el recurso de la caja horadada y de cómo esta ventana se activa a medida que va subiendo es todo, ¿no? Por esto digo, piensen que todos estos, la planta de todos estos son muy parecidos al dibujito que les mostré al principio de esta segunda parte, donde voy a decir, bueno, la escalera está ahí, pero todas estas cosas se pueden hacer
si se piensa. Otras no se pueden hacer, como esta circulación de Niemeyer, no lo intenta en su casa, todavía no sabemos cómo lo hizo, pero ahí está, en Curitiba. Clorindo haciendo una referencia también corbusieriana en sus casas de Pinamar. Para terminar, esto es un dibujo mío, que es una mezcla de, otro día se los muestro porque es más grande, pero una mezcla de la casa de la Clota de Miralles con la idea de la estructura de Gehry, una exploración, digamos. Esto es un edificio que construimos en Carlos Paz con Santiago Viale. Fíjate acá, ventana, puerta, escalera, terraza, viga, los elementos de composición de la arquitectura trabajados de manera, yo diría, a la cordobesa, digamos, con la exposición del material, el clima, el espesor. Y vamos a terminar con esto que me parece que es uno de los puntos altos de la arquitectura del siglo XX en el mundo, y en Latinoamérica y en Argentina, que es la escalera de la casa, digamos, sobre el arroyo de Amancio Williams, y su escalera que, como les conté alguna vez, lo que hace es cambiarte la velocidad y depositarte en esta galería en torno de los árboles, en esta maravillosa casa que hace para el padre en Mar del Plata. Bueno, hasta ahí llegamos. Gracias por la paciencia.